Buenas noches, queridos hermanos. Continuamos con el estudio, Apocalipsis 2 y 3. Bueno, aquí vamos a ver el mensaje a Esmirna, pero antes de esto, sobre todo los dos capítulos en Apocalipsis, me refiero a la Apocalipsis 2 y 3, son las cosas que son, es un asunto actual y no tanto profético. Así como lo escuchan, es muy importante, son las cosas que son, es un asunto actual y no tanto profético. Son problemas que son temas actuales. Esto es muy importante recalcar, estoy viendo profecías y todo que está bien deben ser enmarcadas en base a las escrituras, pero eh, bueno, este mensaje, a veces este mensaje es un mensaje actual y esto quiero puntualizar porque muchos pastores, hermanos, escucho decir, están muy confundidos, ¿no? No todo es de Dios hoy en día, no toda profecía es de Dios, ¿no? Entonces, eso es muy importante señalar. Y toda profeta o profecía que empiece a hablar se debe basarse en las escrituras. Sin embargo, Dios ya sabía esto, por supuesto, y Apocalipsis 2 y 3, los dos capítulos, son las cosas de un asunto actual, son problemas de la iglesia actual, no, no son tanto proféticos, son cosas actuales. Y eso es muy importante, ¿no? Señalar. Y ahora estamos viendo el mensaje a la iglesia de Esmirna, ¿no? Y vamos a ver otros cuadros más adelante. Sin embargo, el análisis, aquí el comentario exegético es de Apocalipsis 2, 8 al 11. Esmirna era una iglesia que estaba a 68 kilómetros de Efeso, en dirección norte vía a Roma. En el año 178 después de Cristo fue destruida por un terremoto. Vamos a ver aquí un cuadro. Dice, la iglesia rica, fiel y perseguida. Apocalipsis 2, 8 al 11. El mensaje es Esmirna. ¿Cómo ser fiel hasta la muerte? ¿No? Y bueno, aquí empezamos en Apocalipsis, lo voy a leer en esta versión, dice, escribe también al ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico, y sé lo que mal hablan de ti y los que se dicen ser judíos, pero no son otra cosa que congregación de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes eh, para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio, ¿no? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. Esta es la versión que les estoy leyendo, es más actual. Sin embargo, aquí se usa la palabra eido en el griego, que significa, cuando dice yo conozco, en el griego, ¿no? Yo conozco. Significa eido, saber, entender, conocer. El Señor conoce lo que está pasando en la iglesia. Bueno, aquí hay una presentación en Esmirna y dice, él escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna era una iglesia sufriente. Esta es la carta más breve de las 7 iglesias. De modo que fue a esa pequeña congregación desde el último punto de vista numérico necesitaba materialmente, en lo que el Señor dirige una de las 7 cartas. No, o sea, no era una iglesia materialmente adinerada, pero ante los ojos de Dios era una iglesia rica espiritual. Es una iglesia rica, ¿no? Ante los ojos de Dios, pero materialmente no tenía dinero, ¿no? Entonces hay aquí una parte de la presentación. Bueno, vamos al siguiente cuadro, ¿no? Está bien, dice lo que el Señor conoce, tribulación. Aquí se usa la palabra eido, por eso les decía, ¿no? Eido significa que Dios entiende, conoce perfectamente y totalmente lo que ocurre en la iglesia, ¿no? La palabra significa una presión, bueno, lo que el Señor conoce. ¿Qué conoce de Esmirna? La palabra se usaba, o sea, la presión, eso conocía, la situación de la iglesia, ¿no? La tribulación. Todo esto pasaba por causa de la fe, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no?
Los cristianos tienen que pasar pruebas. Eh, en este caso, la iglesia de Esmirna ha pasado una acción opresora de los enemigos del Evangelio, eh, pero pueden llegar a no tener nada a los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios lo tienen todo. Así como dice en 2 Corintios 6:10, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. 2 Corintios 6:10, ¿no? Eh, los cristianos de Esmirna eran pobres, pero esa pobreza servía para enriquecer espiritualmente a muchos, ¿no? Y aquí también se habla de la tribulación que ellos pasan de 10 días. Hay muchas interpretaciones exegéticas referentes a estos 10 días. No voy a entrar en ese detalle, sin embargo tengo que decirles que la iglesia verdadera que pasa tribulación, si bien copadecerán tribulaciones con Cristo, pero también serán coherederos con Cristo, ¿no? Entonces, con Jesucristo en este caso. Eso es muy importante. Por eso que cuando tú estás en pruebas, significa que estás yendo por buen camino para empezar, pero también tienes que saber que serás coheredero con Jesucristo. Entonces, aflicciones temporales, hay aflicciones temporales que producen en el cristiano el peso de gloria, 2 Corintios 4:17, ¿no? Bueno, la persecución es un tiempo completo pero corto. Cuando habla de 10 días, no quiero entrar más en detalle de eso, porque hay muchas interpretaciones, pero lo que les tengo que decir es que la persecución es un tiempo completo pero corto. 10 días significa, es algo simbólico, es un tiempo completo pero corto. Ahora, consejo divino para la iglesia, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. Probados para ver su fidelidad. Detrás de la prueba hay un propósito divino, recompensa la corona de vida, pero debemos ser fieles hasta la muerte. Entonces, esto es muy importante. Y cuando hablamos de la corona de vida, yo quisiera que te vayas a Romanos 8:17 al 32 en tu casa, y ahí veremos que somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, ¿no? Ahí se refiere a la corona de vida, ¿no? Bueno, vamos al siguiente cuadro. La iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, presentación de Cristo. En la segunda habla del reconocimiento de Cristo, ¿no? Yo conozco tus obras, aquí se usa la palabra ido, que les dije en el griego. Reprensión, ninguna. Mandamiento de Cristo. Mandamiento. Aquí se usa imperativo, ¿no? En el griego. No temas en nada de lo que vas a padecer. Es un mandamiento no temer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Bueno, la estructura de la palabra del Señor es así. Primero, en todos los mensajes a las iglesias, es presentación, reconocimiento de Cristo, reprensión de Cristo y mandamiento de Cristo, ¿no? Entonces eso es muy importante, queridos hermanos, entenderlo. Sin embargo, bueno, tengo que decirles que esta iglesia, esto es un mensaje actual, ¿no? Es un mensaje actual para la iglesia, sobre todo en Bolivia, con la aprobación de la ley 1161, la ley de libertades religiosas. Bueno, Dios los bendiga, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Bueno, y nos vemos en otro video. Dios los bendiga.